Ricardo, buenos días, José Miguel, Manuela, Astrid, buenos días para todos, Ricardo. Simón, buenos días. Bueno, les cuento que el tema de hoy tiene que ver con la parte de la terapéutica y de los grupos farmacológicos. El día de hoy, entonces, vamos a analizar algunos aspectos relacionados con lo que es el tratamiento de las molestias que aquejan al ser humano. Vamos a analizar algunos de los aspectos relacionados con el tratamiento, como son la historia clínica que involucra entonces un proceso de relación médico-paciente, involucra también una anamnesis, involucra un examen físico, involucra un análisis clínico y paraclínico, una toma de decisiones. Y dentro de las decisiones que se toman, entonces se pueden tomar decisiones de manejo o terapia farmacológica, en la cual pues utilizamos medicamentos. O también se pueden tomar decisiones en cuanto a un manejo expectante, no usar medicamentos. Puede ser usar solo algunas medidas de apoyo, soporte vital. O también se pueden utilizar medidas no farmacológicas. Y en la parte que tiene que ver con la terapéutica, pues lo ideal siempre es hacer un manejo integral del paciente, atendiendo no solamente a su parte física, sino también a su parte mental y aún a su parte espiritual. Dentro de la terapéutica, como es una relación médico-paciente, entonces hay muchos aspectos del médico y muchos aspectos del paciente que terminan influyendo en el aspecto terapéutico. Es a esos aspectos a los que nos vamos a referir entonces en el día de hoy, en lo que tiene que ver con la parte terapéutica. El otro componente de la clase de hoy son los grupos farmacoterapéuticos o grupos farmacológicos. En realidad los grupos farmacológicos no son más que agrupaciones de sustancias o agrupaciones de medicamentos, bien sea atendiendo a sus indicaciones o a veces atendiendo a algunos aspectos químicos o anatómicos. Si nos atenemos a aspectos solamente de usos o indicaciones, entonces tendremos medicamentos para el tratamiento del dolor, analgésicos, al tratamiento de las infecciones, antiinfecciosos, etc. Si es atendiendo a la parte química, tendremos entonces agentes betalactámicos que son antibacterianos, antidepresivos tricíclicos. Bueno, en realidad la parte de clasificación de los grupos o los grupos farmacológicos es un aspecto muy importante que el médico debe manejar.
es muy importante identificar no solamente los grupos, sino también estar muy al tanto de manera muy correcta con respecto a los integrantes de cada grupo y cuál sustancia no pertenece a esos grupos. A veces no atender y no tener claridad en eso genera confusiones, y esas confusiones pueden tener consecuencias que pueden llegar a ser a veces fatales. Recuerden que en la clase pasada nosotros comentábamos, o en una de las clases pasadas comentábamos una situación, tal vez Juana Gibi la que nos ayudó en esa parte, de un caso que ocurrió en Colombia, donde el médico formula tramadol, un analgésico, y en la farmacia el dispensador le da albendazol. Pues esa confusión generó la muerte de 2 niños, porque el médico le había ordenado albendazol como un antiparasitario para los niños, los iba a desparasitar, y el dispensador de la farmacia le terminó dando tramadol, que es un medicamento que se usa con fines de analgesia. Entonces, son sustancias que pertenecen a grupos muy distintos, pero hubo una confusión por cualquier tipo de circunstancia, y entonces se terminó causando un error que causó la muerte de 2 niños. Eso fue en nuestro país. De suerte que este concepto de los grupos es muy importante. Lo primero que hay que tratar de, en la parte farmacológica en relación a los medicamentos, es incluirlo en un grupo, ojalá pues de manera correcta, y comparar los grupos con base en sus integrantes, en sus características, para irlos aprendiendo a diferenciar y poderlos diferenciar y asemejar en algunas cosas, porque hay medicamentos de diferentes, digamos, características que a veces pueden servir y tener indicaciones parecidas, pero pueden ser medicamentos distintos químicamente. Se ha tratado de, que es otra de los objetivos que también tengo para el día de hoy en relación a los grupos, es comentarles lo que es la clasificación ATC, Anatomo Terapéutico Químico. Es una clasificación de los medicamentos que atiende a veces a características de anatomía, es decir, al órgano en el cual ellos actúan, aspectos de terapéutica, es decir, para qué circunstancias se usan, o aspectos químicos de la sustancia. Y de esa manera se han sacado entonces unos códigos para los medicamentos que permiten no solamente, digamos, una mayor claridad, sino también un más fácil manejo desde el punto de vista de consumo, estadísticas, estudios de investigación sobre utilización, efectos adversos, etc. Entonces, resumiendo, 2 son los aspectos fundamentales que vamos a trabajar en el día de hoy. 1, la parte terapéutica, y nos vamos a centrar en la terapéutica farmacológica y no farmacológica, y en los aspectos que influyen desde el punto de vista de la terapéutica para el médico, para el paciente y para el medio en el cual se hace el ejercicio terapéutico. Y vamos a hablar de los grupos farmacoterapéuticos, sobre todo haciendo énfasis en la clasificación ATC. Bueno, con respecto a la terapéutica, ¿por qué ha surgido la terapéutica? La terapéutica surge, es decir, el tratamiento surge porque hay problemas para solucionar, problemas clínicos. Hay problemas que aquejan a los pacientes, diferentes problemas, dolor, presión alta, depresión, diarrea, estreñimiento. Entonces, de esa forma, se van buscando estrategias y formas de ayudarle al paciente a mejorar esos trastornos o esas alteraciones.
La terapéutica viene desde hace muchísimos miles de años, viene. Antes de Hipócrates ya se hablaba de terapéutica, antes de Hipócrates ya se recomendaban diferentes formas y sustancias que podían ser de origen vegetal, mineral o animal para ayudar al manejo de las dolencias que aquejaban a los seres humanos. Entonces, ese es el objetivo básico de la terapéutica, usar diferentes recursos. Terapéutica no es usar solo medicamentos, es usar diferentes recursos. Un recurso terapéutico puede ser hablar con el paciente, la sola catarsis es terapéutica. Un recurso terapéutico puede ser despertar la energía curativa en el paciente, llenar de confianza al paciente. Incluso los placebos pueden tener efectos terapéuticos favorables. Entonces, terapéutica no es solo usar medicinas, es decir, medicamentos. En la terapéutica también se pueden usar diferentes herramientas o diferentes formas de mejorar las molestias del paciente. Los masajes pueden ser terapéuticos y hay de esa manera muchos recursos que pueden ser utilizados con fines terapéuticos, el calor, el frío. Entonces la terapéutica es un concepto muy amplio que involucra diferentes metodologías también, porque hay diferentes formas de abordar terapéuticamente al paciente. Ustedes ven en el caso, por ejemplo, de la acupuntura, ya tiene una forma de trabajar utilizando de pronto agujas. La homeopatía es otra forma de tratar dolencias en el ser humano. Y aborda el tratamiento utilizando diluciones de sustancias. En el caso de la terapéutica farmacológica, alopática, que es la que nosotros practicamos, pues se utilizan medicamentos que se busca contrarresten las alteraciones que están ocurriendo en el organismo y de esa manera logren mejorar las dolencias del enfermo. Un aspecto muy importante terapéutico es que todo proceso terapéutico debe empezar con una historia clínica y un buen análisis de la condición del paciente y de su medio ambiente y de todas las situaciones que rodean las condiciones del paciente. Esa historia clínica que busca abordar no solamente la parte física, sino también la parte mental y aún la parte espiritual. Entonces es la que permite en un momento dado obtener gran cantidad de información respecto al paciente, quién es, dónde vive, con quiénes vive, cómo comparte, dónde trabaja, cómo es su trabajo, cómo puede influir su trabajo, su familia, su relación con el medio ambiente con respecto a su sintomatología. Y una vez se integran todos esos aspectos, se hace un buen análisis que puede llegar a un diagnóstico inicialmente presuntivo. A veces habrá que pedir algunos exámenes para complementar algunas ideas factibles que tenga el médico como opciones diagnósticas. O se pueden pedir algunos exámenes para mirar el paciente cómo está desde el punto de vista de su comportamiento farmacocinético y aún en algunos otros aspectos de patologías en relación con los medicamentos que vayamos a utilizar. ¿Cuál es la idea de todo esto? Llegar a un diagnóstico correcto. No hay terapéutica correcta si no hay un diagnóstico correcto. Pretender hacer una terapéutica correcta
sin haber hecho previamente una buena historia clínica, puede ser catastrófico. Y les doy un ejemplo. Alguien llega con un dolor de garganta, una odinofagia, dificultad para deglutir, y disfagia, dolor y dificultad, y es factible que se presuma que ese paciente tiene una amigdalitis. Si usted no hace la historia clínica donde le pregunte por sus antecedentes, por la exposición anterior a fármacos, por posibles reacciones, etcétera, es posible que usted mirando las amígdalas diga es una amigdalitis, pero si no le pregunta nada, puede ser que el paciente sea un paciente alérgico, que haya tenido eventos negativos cuando se ha expuesto a penicilinas, y usted le ordena una penicilina, que es el medicamento indicado si es una faringoamigdalitis bacteriana. El paciente puede hacer un cuadro anafiláctico y fallecer secundario a esa anafilaxis. ¿Qué falló ahí? No se hizo una historia clínica. Se prescribió simplemente con muy poca información, con la información apenas suficiente de ver unas amígdalas y verlas inflamadas, pero no se interrogó nada más, no se ahondó en nada más. Igual, si de pronto el paciente tiene una amigdalitis de otro origen, que puede ser, digamos, un cuadro asociado a problemas alérgicos de garganta, y usted le puede formular cualquier tipo de medicamento, pero no ahonda en ese factor alérgico que puede ser el desencadenante, pues simplemente el paciente sigue volviendo a su consulta por el mismo problema y simplemente no se le descubre cuál es la causa o la etiología. Por eso es muy importante en terapéutica entender que nosotros podemos hacer tratamientos etiológicos, es lo ideal, siempre hacer un tratamiento etiológico que vaya a buscar la causa. O se pueden hacer tratamientos sintomáticos, tratamientos que van a mejorar los síntomas, que a veces hay que hacerlos porque no tenemos claridad de la causa. Un paciente en urgencias a veces se deja en observación y se le hace un manejo de soporte y sintomático mientras se descubre la causa. Hay patologías para las cuales no se conocen causas todavía, a pesar de los avances, y ese es uno de los inconvenientes. Entonces esa parte es muy importante. Buen tratamiento, buena terapéutica, si hay un buen diagnóstico. Y eso nos permitirá entonces, a lo mejor, con esos elementos, tener más información para tomar mejores decisiones. Pero las decisiones tienen que también estar soportadas en el conocimiento que usted tenga de los medicamentos, de la enfermedad, de la respuesta a de los efectos que generan los medicamentos, de las variables que pueden modificar los efectos de los medicamentos. Ejemplo, tomar medicamentos con ciertos alimentos a veces es inconveniente, porque se anula el efecto de los medicamentos. Si usted no tiene en cuenta esos aspectos o no le hace caer en cuenta al paciente de evitar esos factores dietéticos que anulan el efecto de los medicamentos, pues el paciente lo va a tomar probablemente con esos factores negativos y no va a tener una mejoría. También hay que entender que aún con los tratamientos actuales no se mejora el 100% de los pacientes, ni se obtiene a veces un 100% de mejoría en el paciente. Entonces eso es importante también de conocerlo. De suerte que la buena historia clínica, el buen análisis, el buen juicio, un buen diagnóstico y unas buenas decisiones soportadas en un conocimiento, en un buen juicio clínico, en pensar, en evaluar adecuadamente las condiciones del paciente, las características de los medicamentos que usted piensa utilizar, las formas de administración, la farmacocinética del paciente, su farmacodinamia, su farmacogenética y el perfil farmacológico de los medicamentos sumado a las patologías que el paciente tiene y a lo que él toma, le permite entonces a usted tomar mejores decisiones que cuando usted no tiene en cuenta esos aspectos.
Esa es una parte fundamental entonces de lo que es la terapéutica. Ya decíamos que una buena terapéutica comienza con una buena historia clínica y no podemos pretender, digamos, eh, pensar que estamos haciendo una buena historia clínica si no sabemos interrogar, si no sabemos percutir, tomar una presión, palpar, auscultar. Todos esos aspectos son muy importantes. Si no pensamos, si no razonamos, si no integramos la información que tenemos del paciente con una lógica para tratar de definir qué es lo que pasa con el paciente. A veces para definir qué pasa con el paciente hay que llegar hasta los aspectos más íntimos del paciente. Y esos aspectos más íntimos a veces no salen a la luz ni afloran en las primeras consultas, porque el paciente tiene temor, el paciente no tiene confianza, de suerte que la confianza del paciente en el médico, cómo se gana el médico la confianza de su paciente y cómo ayude a que el paciente libere todas las situaciones que lo agobian, que pueden tener mucha relación con su enfermedad. Mientras eso no se haga, a veces el éxito del proceso terapéutico no puede ser obtenido. Entonces, en ese proceso terapéutico, la comunicación, la confianza, el interés, la empatía, todos son aspectos bastante importantes. Pero no basta solo con que usted sea un buen médico y se comunique bien con su paciente. También se necesita que usted sea un médico que estudie, que lea, que se actualice, que se informe antes de formular, que conozca las patologías, etc. Porque si el paciente no nota un interés de parte suya o no nota una suficiencia en cuanto a lo que usted sabe y cómo maneja su enfermedad o sus síntomas, a veces puede hacer que el paciente pierda confianza. Y si el paciente pierde confianza, es uno de los aspectos por los cuales el paciente no se adhiere a los tratamientos, no termina siguiendo las indicaciones del médico. Y eso es un problema, porque va a llevar al fracaso terapéutico. También es necesario para el éxito del proceso terapéutico saber qué piensa el paciente, qué expectativas tiene, cómo ve la enfermedad, qué medicamentos a veces prefiere, qué vías le gustan más. Porque a veces un paciente que le gusta una vía intravenosa o parenteral, se le da un medicamento por vía oral que le causa malestar gástrico y él no lo consume y finalmente el proceso terapéutico no va a ser exitoso. Entonces, como ustedes ven, en el proceso terapéutico hay muchos factores involucrados, tanto del médico, del paciente, como del medio. En el caso del medio en el cual se hace la relación, es muy importante entender que hoy el medio no facilita una atención humanizada, ni una atención pausada, una atención en la cual el médico pueda pensar y reflexionar y tenga tiempo para comunicarse con el paciente. No, hoy las consultas son consultas que se hacen con premura, con rapidez. Los médicos saturados de trabajo, saturados de pacientes, también en medios que agotan la parte física, mental y espiritual del paciente. Hoy, nada más para analizar la situación del COVID, se hace ejercicio médico en una situación de mucho estrés por el riesgo de contaminación del personal de la salud, porque se necesitan unos equipos de protección y a veces los equipos no están o a veces los equipos se agotan. Entonces, son situaciones bastante complicadas que hacen del ejercicio médico, pues, una situación que puede estar influenciada por muchos factores que se salen del médico y del paciente. ¿Qué se aprueba desde el punto de vista de las normas para el manejo de las enfermedades? Donde hay normas, por ejemplo, acá para formular ciertos medicamentos, donde hay normas
para hacer ciertos exámenes bajo ciertas circunstancias. Todo eso dificulta mucho a veces los procesos terapéuticos, aunque tampoco se puede pretender que el médico tenga todo, digamos, la potencialidad hasta de hacer lo que no se debería hacer y gastar lo que no se debería gastar. Tampoco es llegar allá. Pero a veces las normas, y ya lo hablábamos en una situación anterior, los mismos protocolos a veces tratan de amarrar un poco el ejercicio médico y no dan libertad a veces para tomar algunas decisiones o abordar algunos caminos terapéuticos o de investigación. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes. Hoy, a diferencia de cómo se hacía antes, la terapéutica se hace en forma multidisciplinaria y un paciente que tiene un problema cardiovascular tipo hipertensión, es muy recomendable también que lo manejen desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la recuperación física. Todos esos aspectos son importantes, pero muchas veces eso no se hace. Los controles que el médico debe hacer, que son fundamentales, a veces no se pueden hacer. La formulación, a veces se hacen formulaciones por periodos cortos y el paciente no alcanza una nueva consulta y queda durante algunos tiempos sin tratamientos. Todos esos son aspectos administrativos que dificultan mucho el abordaje terapéutico de los pacientes. Hay exámenes, hay pruebas que estando disponibles a veces no están autorizadas. Por ejemplo, las pruebas de farmacogenética son uno de las herramientas hoy que existen para, digamos, conocer las características del paciente desde el punto de vista de su metabolismo farmacológico. La misma posibilidad de monitorear. No en todos los sitios se pueden hacer monitoreos de niveles para ajustar las dosis y reducir y aumentar la seguridad del tratamiento. Entonces, todos estos aspectos son relacionados en lo que el médico hace y en lo que el paciente, digamos, vive en el contexto terapéutico y que pueden tener consecuencias nocivas a la hora de evaluar la eficacia terapéutica del médico y del medio, digamos, del sistema en el cual se hace este ejercicio. Dentro del proceso terapéutico ocurren errores. La mayoría de errores es por, digamos, mal manejo de la información, un mal manejo de una dosis, un desconocimiento de una reacción adversa, de una interacción, una falta de atención al momento de administrar un medicamento. Es para un paciente y se le administra a otro. Es por una vía y se administra por otra vía. El paciente tiene una contraindicación o ya hizo recientemente una reacción adversa a ese fármaco y vuelve y se le administra. Pues muchos de los errores del médico y muchos de los errores del sistema de salud que terminan causando problemas graves desde el punto de vista de la terapéutica, terminan causando efectos nocivos que pueden ser mortales. El número de muertes hoy, por ejemplo, asociadas al uso de medicamentos, un uso erróneo, y obviamente hay situaciones en las cuales, siendo correcto, también pueden ocurrir muertes, porque hay, ya lo habíamos dicho, fenómenos idiosincrásicos. Los pacientes responden de manera inusual, de manera inesperada, más por factores genéticos, inmunológicos, de maneras específicas a ciertos medicamentos. Pero eso es una cosa. Y la otra es también cuando un medicamento se dosifica en un paciente que se sabe que no se debe dosificar ahí, o se da unas dosis que se sabe que no deben ser las adecuadas, por factores del paciente, de su excreción o de su metabolismo. Es factible que se piense que es necesario hacer un ajuste y a veces no se hace un ajuste. Y no se pide una creatinina, una depuración de creatinina para mirar si es necesario hacer ajuste, ni se piensa si el medicamento se elimina por riñón, etc.
Entonces, esos también son fallas ya del conocimiento propio del médico, del conocimiento propio que el médico tenga de la farmacología y de la farmacocinética, digamos, a la que se somete el fármaco una vez entra al cuerpo. Entonces, hay muchos aspectos importantes para tener en cuenta en el contexto de la terapéutica. Cuando hacemos terapéutica médica, por los problemas que hay desde el punto de vista legal y por la normatividad que se ejerce ya sobre la actividad médica y la terapéutica, entonces hay que hacer unos registros. Esos registros son historias clínicas y las historias clínicas sirven como soporte para que los médicos vayan haciendo un seguimiento de lo que ocurrió con el paciente. Y también si hay situaciones problemáticas en el desenlace de la terapéutica, pueden haber problemas de tipo jurídico y de tipo legal. Entonces los registros médicos que se hacen, bien sea dentro del hospital en la forma de historias clínicas, también en la consulta ambulatoria, donde hay historias clínicas que pueden ser electrónicas o pueden ser a mano, están llenas también de una cantidad de normas y de problemas. Las historias que se hacen a mano pueden tener el gran problema de la letra, por ejemplo, del médico, que a veces no es legible, o las historias clínicas y los registros pueden ser incompletos, carentes de muchos datos, o llenos de tachaduras, o enmendaturas que hacen dudosa la atención del médico. Si son, digamos, registros electrónicos, entonces pueden haber a veces ausencia de ciertos parámetros que son claves dentro de la historia clínica, por ejemplo, el día, la hora. Eso es importante en la cronología cuando se va a hacer un análisis de un desenlace grave y puede a veces ser importante para la defensa de un manejo de un paciente, o puede ser motivo de dudas y puede ser grave para el momento de la defensa que va a hacer el médico cuando ha omitido información, cuando no registró las cosas. Entonces, esa parte de los registros médicos es muy importante. Los consentimientos es otro aspecto hoy también clave en terapéutica. Recuerden ustedes que yo les comentaba del uso autorizado que hacen las entidades regulatorias de ciertos medicamentos para ciertas indicaciones. Pero hay unos usos no autorizados, lo que se llaman los usos off-label, que se han encontrado efectos interesantes de ciertos medicamentos en ciertas cosas, pero no están aprobados para eso. Entonces, en esos casos de usos off-label hay que tener los consentimientos. Igual cuando el médico se va a someter a procedimientos. El médico va a hacer algunos procedimientos y el paciente se va a someter a ellos. Hay que tener unos consentimientos y dentro del consentimiento hay que explicarle al paciente qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer, qué se busca, qué riesgos tiene. Porque un paciente que tenga alguna complicación y diga, a mí nunca me explicaron nada, ni me dijeron nada, firmé papeles pero nunca supe ni qué firmé, eso puede ser un problema desde el punto de vista de desenlaces terapéuticos negativos. Y como les decía, hoy hay muchos aspectos que obstaculizan una atención humanista del paciente. El abordaje mismo que se hace hoy dicotómico del paciente en un paciente que tiene un componente mental, que lo estudian los psiquiatras, y un componente orgánico que lo estudian el resto de las especialidades médicas. Eso no debe ser. El médico es una persona que debe hacer un análisis integral, completo del paciente, pero hoy la medicina se ha especializado tanto y se ha dividido tanto la parte mental de la parte física y orgánica que la forma como se trabaja hoy no es la adecuada. Entonces, eso, la misma concepción, digamos, de dividir y fragmentar al cuerpo humano en diferentes partes,
ojo, músculos, huesos, parte digestiva, parte cardiopulmonar o cardíaca, porque el cardiólogo es uno y el neumólogo es otro, entonces dividen el cardiopulmonar en corazón y en pulmón separado. Esos son problemas graves que obstaculizan, digamos, una atención integral y además también pueden dificultar a veces una atención integral que puede ser mejor y puede ser mucho más provechosa para el paciente. Y ni qué decir los problemas económicos y los seguros y la influencia que tiene la economía y los sistemas económicos de salud en la atención del paciente. Todos esos son aspectos que dificultan mucho una buena atención y una atención humanizada. En muchos países, obviamente, los seguros cubren los problemas de los pacientes, pero los pacientes que no estén cubiertos por los seguros van a tener grandes problemas. Eso se vivió ahora en Estados Unidos con la epidemia del COVID, cuando muchas personas, por ejemplo, indocumentadas, no podían ir a los hospitales a solicitar atención para el COVID debido a que por su carácter de indocumentado inmediatamente se hacían visibles para las autoridades y por temor a la deportación preferían más bien no solicitar atención y sobrellevar su enfermedad de manera aislada y sin atención. Entonces, esos son aspectos muy difíciles, muy complicados, que tenemos que analizarlos y verlos como componentes que influyen finalmente dentro de lo que es el proceso terapéutico. De hecho, eso ha dificultado tanto el control de la pandemia dentro de los Estados Unidos. Hay muchas circunstancias por fuera de lo que es el ejercicio médico como tal y de lo que son las decisiones médicas como tal que han influido entonces en la evolución de esta enfermedad, por ejemplo, en ese país. Otro aspecto importante al considerar desde el punto de vista terapéutico es la parte ética. Cuando usted habla con un paciente, pues hay una ética de respeto hacia el paciente, respeto en su integridad física, en su integridad mental, en su parte espiritual. Un paciente que sea, digamos, cristiano y se niegue, por ejemplo, a recibir sangre, lo ético es no administrárselo, informarle la necesidad a veces y la procedencia de administrar ese tipo de recursos. Pero no se puede ir contra las decisiones y los intereses del paciente. Ustedes de pronto han escuchado una noticia hace poco en Bogotá, un profesional de la salud fue enviado a prisión de manera inicial por una presunta violación denunciada por una paciente. La parte ética es fundamental, el respeto hacia el paciente, hacia su conciencia, hacia su religión, hacia su personalidad, hacia sus creencias. Y el médico siempre tiene que ser muy respetuoso de todas esas circunstancias y actuar con base a las normas establecidas. Y eso sí, hacer una alianza con el paciente para optimizar el tratamiento y incrementar la participación y el deseo del paciente de curarse, que ese es otro aspecto importante también desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué expectativas tiene el paciente? A veces hay pacientes que no quieren curarse por diferentes circunstancias. Todo eso es importante. En los pacientes que tienen enfermedades terminales, a veces toda esta situación de la eutanasia, ustedes saben que genera, digamos, muchas discusiones y precisamente
la discusión está entre qué es lo más importante, la calidad o la cantidad de vida. La del derecho que tiene el paciente a veces a decidir. Bueno, todos esos son aspectos que no los podemos desconocer y que forman parte finalmente del ejercicio terapéutico. Todo depende del ambiente en que el médico a veces se mueva. Entonces, el que esté, por ejemplo, en un ambiente hospitalario, a lo mejor se enfrenta a la situación de un paciente cristiano que no, sangrando, está anémico y necesita recibir sangre, y el paciente no lo acepta, prefiere morir. Entonces, todas esas son circunstancias importantes que son claves y que es necesario tenerlas presentes desde el punto de vista terapéutico. Ese era como el primer aspecto al que me quería referir. Al segundo aspecto que forma parte del objetivo de la clase de hoy es el que tiene que ver con diferentes formas de tratar. Hay diferentes, digamos, la terapéutica es una sola, pero hay diferentes formas de hacer terapéutica. Una de ellas, que es la que estamos nosotros estudiando en este curso, es la terapéutica farmacológica. Es buscar la mejoría del paciente utilizando medicamentos, utilizando sustancias que han sido en principio estudiadas para determinar su efectividad y su seguridad, y han sido sometidas a un proceso, pues, como ya lo vimos, preclínico y clínico en sus fases iniciales de 1 a 3 y en la fase 4 de mercadeo, postmercadeo, tratando de cada vez dar mayor seguridad y facilitar entonces la mejoría siendo efectivo el tratamiento. Pero también hay otras formas de tratamiento. Dentro de otras formas de tratamiento, la música, la musicoterapia es una forma de terapéutica. Los medios físicos son una forma de terapéutica. La nutrición es una forma de terapéutica. El ejercicio es otro componente importante para hacer terapéutica. Entonces, no podemos desconocer que si bien estamos estudiando los recursos medicamentosos para tratar las enfermedades, no puedan existir, y de hecho, como médicos debemos utilizar otros recursos, por ejemplo, en una hipertensión o con una hipercolesterolemia. A veces el tratamiento inicial es un tratamiento no farmacológico, un cambio en el estilo de vida, mejorar, digamos, la dieta, hacer ejercicio. Y tampoco podemos pretender que el mejor tratamiento es el tratamiento farmacológico. No, a veces puede ser mejor no dar ningún medicamento. Si el riesgo del medicamento supera el beneficio, a veces puede ser mejor no dar ningún medicamento y buscar algunas otras opciones menos riesgosas. Entonces, esa parte, digamos, es muy importante. Dentro de las terapias, digamos, otras terapias que se llaman entonces formas de terapéutica complementaria, la homeopatía, hay muchas otras cosas que tal vez ustedes las escuchan, la herbolaria, los nutracéuticos, todas estas cosas que finalmente se usan y que finalmente los pacientes refieren también mejoría, porque es que esa es otra cosa que no podemos desconocer. Los pacientes refieren mejoría con muchas opciones terapéuticas no formales. Puede que sea placebo, puede que no. Algunas de ellas no se han estudiado. Permítanme un segundito, discúlpenme.
Entonces les decía que hay una terapia farmacológica. Una de las características de la terapia farmacológica es que ha sido sometida a un proceso de investigación, a un proceso científico. Muchas de las otras terapias no han sido sometidas a un proceso de investigación riguroso y no se sabe si es un efecto placebo o realmente es un efecto derivado del tratamiento. Con algunas de estas opciones se están empezando a hacer estudios también científicos y es lo que hay que tratar de promover y es lo que hay que tratar de hacer. Someter todas estas terapias a un proceso de investigación riguroso, porque pueden ser eficaces, porque pueden ser útiles, y las que no sean útiles, entonces, pues a lo mejor que no se usen para que finalmente la gente no agote expectativas y recursos y los sistemas de salud no agoten recursos importantes, porque esa es otra cosa que tenemos que considerar. Hoy la gente cada vez demanda más este tipo de servicios y en los sistemas de salud ya se incluyen opciones de manejo alternativo, pero hay que probar su efectividad y también su seguridad, porque algunas de ellas pueden ser peligrosas. Por ejemplo, se sabe que a través de la acupuntura con las agujas se transmitieron algunos virus. Entonces hay que dar seguridad con respecto a estas herramientas, cómo hacerlas seguras y si son eficaces, pues bienvenidas. También hay que entender que el que la gente use estas terapéuticas no es caprichoso. Se sabe que la terapéutica farmacológica tiene problemas inherentes. Ustedes en los trabajos que están haciendo ya están logrando detectar problemas inherentes gravísimos a veces asociados a las terapéuticas medicamentosas. Cada una de las temáticas que ustedes están ya estudiando y analizando son problemas a veces graves. Las trombocitopenias que pueden causar hemorragias, las lesiones hepáticas que pueden causar finalmente la muerte de los pacientes, las hemorragias digestivas que pueden terminar causando ingresos a cuidados intensivos que generan sobrecostos y mortalidad, los síndromes neuroléptico malignos, los síndromes serotoninérgicos, las insuficiencias o aplasias medulares, todos son problemas graves causados por los medicamentos. Y es algo que no se puede a veces desligar del medicamento. Claro que se van buscando medicamentos cada vez más seguros, y cuando el perfil de riesgos es más alto que el perfil de beneficios, entonces el medicamento se retira del mercado y se sigue estudiando para tratar de reducir su parte negativa. Se hacen modificaciones a su estructura, etc. Pero todo el mundo entiende que los medicamentos tienen peligros y mucha gente no quiere exponerse a los peligros. Mucha gente entiende que hay medicamentos que generan adicción y no quieren volverse adictos. Y ven en estas otras opciones no farmacológicas de terapéutica, pues tal vez opciones menos agresivas con respecto al paciente, opciones que tal vez tienen menos impacto nocivo, aunque muchas veces se cree que no tengan impacto nocivo, pero lo pueden tener. Es el caso de los productos naturales que también generan efectos nocivos graves y a veces mortales, pero la gente muchas veces no los conoce. Y hay un gran problema con algunas de estas terapias, es que como no se han estudiado, en el caso, por ejemplo, de los productos naturales, tradicionalmente se sabe su beneficio, pero no se han estudiado sus riesgos y peligros. Entonces es un total desconocimiento también de las interacciones que pueden ocurrir. O sea que en este contexto terapéutico, la parte farmacológica y la parte no farmacológica forman todo un conjunto de opciones para tratar al paciente.
con cualquier opción de tratamiento siempre se debe partir de la base de que debe ofrecer más beneficio que riesgo. Si el riesgo se puede minimizar haciendo ajustes en las dosis, pidiendo algunos exámenes, haciendo algunas evaluaciones, a veces en convenio con el paciente y contando con el aval del paciente, con su consentimiento y con su conocimiento, se pueden utilizar algunos recursos porque no hay más. Ya lo decíamos, el uso compasivo que existe de algunos medicamentos para enfermedades huérfanas o enfermedades para las cuales no hay tratamiento o cuando ya no hay otras formas de tratar al paciente. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes. Entonces, hay que entender que si bien en este proceso formativo que ustedes están adelantando, le apuntamos más al recurso farmacológico, existen muchos otros recursos que son importantes y que pueden ayudar y que pueden incluso potenciar la actividad de un medicamento. En el caso, por ejemplo, del dolor, nosotros tenemos los analgésicos, pero hay otras medidas que pueden ayudar en la analgesia, en el control del dolor. Y es importante entonces utilizarlos. La parte, digamos, de fisiatría que ayuda a la recuperación de los pacientes, las estimulaciones eléctricas transcutáneas, todos son recursos que pueden ser válidos. Pero, indudablemente, siempre hay que sopesar los beneficios y los riesgos. Y también hay que darle al paciente la posibilidad de que el paciente también escoja. A veces hay médicos que son, digamos, muy estrictos y si no es el tratamiento médico que el paciente va a seguir farmacológico, entonces no lo tratan. Y resulta que puede haber un equipo multidisciplinario donde el acupunturista puede tener, digamos, alguna ayuda importante, por ejemplo, para el manejo de un dolor o algunas otras herramientas, porque hay patologías y alteraciones que son de difícil manejo. A veces las terapéuticas pueden involucrar, por ejemplo, otros recursos, como pueden ser llegar incluso hasta lesionar un nervio para quitar, digamos, un dolor crónico que se ha hecho intratable y que genera mucho sufrimiento en el paciente. Miren entonces cómo en el contexto terapéutico hemos comenzado hablando de muchos aspectos que influyen en la parte terapéutica y ahora en las dos grandes grupos de terapias que tenemos, la farmacológica y la no farmacológica, y cómo esas terapias pudieran complementarse. Y eso pudiera ser importante en el sentido en que si algunas terapias no complementarias, siendo seguras, no generando alteraciones en la terapia farmacológica, pudieran potenciar de alguna forma el efecto, eso sería importante. Ahora, no se sabe si realmente, como les decía, estas terapias son efectivas o no. En algunas se han demostrado, en algunas cosas, efectividad. Otras se cree que pueden ser simplemente un efecto placebo. Pero el efecto placebo es un efecto que puede ayudar en un momento dado a un tratamiento. De hecho, esa esperanza que el paciente tiene de que el medicamento o cualquier forma de tratamiento sea útil, ya es importante en el proceso terapéutico. Y entonces, esta es una situación que también debe ser estudiada a fondo
la parte del efecto placebo, qué lo motiva, qué lo genera. Es un desconocido total, aunque se ha venido estudiando, pero es una cosa que puede ayudar mucho desde el punto de vista de la terapia. De suerte que... ¿Sí? Doctor, qué pena interrumpirle, lo que pasa es que tenía una duda. En el caso de que pronto el paciente, nosotros vayamos a dar una terapia farmacológica y el paciente pues como que tenga dudas sobre otra terapia complementaria y nos consulte a nosotros si eso sería positivo o no, y nosotros no tenemos el concepto de esa terapia, ¿qué podemos hacer? Nada, porque si usted no tiene el concepto de esa terapia, mal haría usted en ponerse a opinar y hablar de lo que no conoce. Entonces, a veces que eso es lo que ocurre. Y la inquietud suya es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy la medicina, digamos, desde el punto de vista terapéutico, tiene, digamos, o más que la medicina, digamos, la terapéutica, tiene caminos diversos. Hay diversos caminos, hay diversas opciones. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora es que como hay diversas opciones, entonces hay personas que se preparan como en una opción de esas. Es el caso de ustedes. Ustedes están preparando para hacer el manejo desde el punto de vista de la medicina homeopática, perdón, de la medicina alopática, donde usamos fármacos para tratar las patologías y las enfermedades y los síntomas. Y hay otras corrientes. ¿Qué sería lo ideal a futuro? Que en la medida en que esto se vaya estudiando y se vaya viendo importante, el médico debe ir aprendiendo estas nuevas opciones. Porque si un médico porque el médico debe ser integral. Es lo ideal, que el médico sea integral en su atención. Integral no solamente en el diagnóstico y en la evaluación del paciente, atendiendo a las situaciones espirituales, mentales y orgánicas o físicas, sino también en la parte terapéutica debe ser un poco más integral. Ustedes ven, por ejemplo, el libro de Katzun, si ustedes miran los últimos capítulos, ya trae algo de, digamos, de opciones no farmacológicas de tratamiento. Entonces, es importante que usted no desconozca, por ejemplo, la utilidad que pueden tener los productos naturales y la importancia que tienen los productos naturales hoy en la utilización que están haciendo los pacientes. Aún más, un producto natural puede interferir con los medicamentos que usted está formulando. Entonces, es necesario de alguna forma ir conociendo eso. Y yo creería que a futuro, y creería que no debe ser a futuro, creería que esto debe ser ya un presente, que ustedes como médicos que se están formando en la parte alopática empiecen a conocer algunas otras opciones terapéuticas. O sea, la parte, digamos, de tratamiento no debe quedarse solo en la terapéutica farmacológica, porque tristemente hay que decirlo, el médico poco aprende de la terapéutica, por ejemplo, nutricional, excepto porque estudie, digamos, las vitaminas, pero debe ser una cosa que se debe hacer de manera mucho más concienzuda y mucho más cuidadosa. El médico, por ejemplo, poco sabe del ejercicio como opción terapéutica. El médico poco sabe y poco aprende sobre, digamos, otras opciones que pueden ser importantes desde el punto de vista
terapéutico. ¿Por qué? Porque todo es en nuestra medicina, todo es un divorcio en el sentido en que todo es una especialidad. El nutricionista es otro, el fisiatra es otro. Entonces, al médico no le enseñemos nada de fisiatría, nada de músculos, es decir, lo medianamente fundamental respecto a las enfermedades. Pero cómo se usa, por ejemplo, el ejercicio y la fisiatría, entonces eso es otra especialidad. Y claro, eso ha surgido porque la medicina se ha hecho tan compleja y tan extensa, pero yo creería que el médico sí debe ser mucho más integral. Entonces, respecto a la pregunta de Juan Felipe, es muy difícil cuando no se conoce y cuando no se sabe eso, pero es importante que ustedes no descuiden eso y empiecen a analizar y a ver, digamos ahí, no un enemigo o una charlatanería, sino otras opciones que hoy son muy usadas por los pacientes y que quieras o no, muchos pacientes refieren que les sirven y refieren que les sirven más que incluso la misma medicina, que entre otras cosas, la medicina, esa es una cosa que hay que aclararla ya para que ustedes la tengan muy presente. La terapéutica médica, así como la que ustedes están aprendiendo, pues hablando de terapéutica alopática, no cura todo. Y para la mayoría de problemas no es curativa. Entonces van a haber muchos pacientes que no se van a curar. Y son pacientes que terminan yendo a buscar otras alternativas, otras opciones. Porque un paciente se cansa de que le digan, mire, tiene que tratarse de por vida. Y entonces hay otras opciones que dicen que sí curan. Falta verlo. Pero hay pacientes que mejoran. Entonces, es una cosa bastante, digamos, un poco compleja, a veces un poco difícil de entender. Dice Claudia, hay que tener en cuenta que el ser humano es integral y se debe tratar en todos los campos. Sí, esa es una cosa muy importante, la integralidad, ver al ser humano como algo holístico y entender que no hay una sola, a veces no puede ser una sola forma la de tratamiento. Por ejemplo, los antibióticos tienen un alto impacto en la eficacia en el manejo de enfermedades infecciosas. Desafortunadamente hay problemas que repiten, por ejemplo, una infección urinaria se hace repetitiva. Entonces un paciente no quiere, que tiene 3, 4, 5 infecciones al año, estar tomando 3, 4, 5 veces ciclos de antibióticos. La gente tiene idea de que los antibióticos tienen sus efectos nocivos y ustedes ya lo van descubriendo con los estudios que están haciendo de los efectos adversos, de cada efecto adverso que están estudiando. Ustedes ven cómo van apareciendo los antibióticos, por ejemplo, causando problemas neurológicos, problemas hematológicos, problemas dermatológicos, etc. Entonces la gente dice, no, yo quiero buscar otras opciones. Y terminan haciendo uso de otras opciones terapéuticas. Entonces, eso no lo podemos desconocer y algunos pacientes mejoran con eso. Entonces, el ser humano es un ser integral. Yo diría que hay que modificar los pensos de formación y el médico debe estar un poco más al tanto de otras formas, no solamente de terapéutica, porque hay que entender esto. Por ejemplo, la homeopatía no es una forma de terapéutica, es otra filosofía médica. Así como nuestra filosofía médica se cimenta en ciertos procedimientos, en ciertos interrogatorios, en ciertos exámenes, en ciertos modelos, la homeopatía se cimenta en otros diferentes. Y por lo tanto hay que entenderla y hay que saberla, porque también desde el punto de vista diagnóstico, la homeopatía tiene todo un plan y tiene todo un componente sistemático teórico. Bueno, entonces todas esas cosas hay que conocerlas y como le decía a Juan Felipe, es difícil, si usted no sabe, pues decir y opinar sobre algo, pero es lo que ocurre hoy.
que la gente dice, doctor, ¿qué opina usted de esto? No sirve para nada, sin tener conocimiento, sin tener, digamos, de base algunos aspectos de evidencia. Ahora, como poco se ha hecho de investigación respecto a esto, y por eso la importancia de hacer mucha investigación con todas estas otras opciones, como no hay investigación, entonces todo lo que se hace a la luz de la medicina basada en la evidencia dice, no hay evidencia. El hecho de que no haya evidencia no quiere decir que no sirva. O el hecho de que hayan 4 o 5 estudios que se hayan hecho y no hayan mostrado resultados, no quiere decir que no sirva. Porque una de las cosas importantes es el tamaño de las muestras que se utilizan para los estudios. Cuando las muestras son muy pequeñas, a veces no son suficientes para mostrar resultados. Haciendo estudios más grandes, haciendo estudios clínicos más controlados con placebo, que sean doble ciego. Todos esos aspectos son parte del rigor científico al cual deben someterse en todas estas terapias para realmente definir si sirven o no. Y hay una parte ética muy importante al realizar estos estudios, y es que no debe haber ningún tipo de interés con respecto a alguna terapia o hacia la otra. La evaluación debe ser una evaluación completamente neutra, pero a veces eso puede que no ocurra, porque como ustedes saben, hoy hay un gran interés del manejo farmacológico, porque es un manejo que implica grandes volúmenes de dinero, y ese gran volumen de dinero que genera grandes ganancias, pues a muchos les interesa que sea el que sea dominante. Y eso puede influir desde el punto de vista ético para que no haya neutralidad al hacer estudios con este tipo de opciones. Y lo único que se hace simplemente es descalificarlas o simplemente presentar como que no hay evidencia, entonces a la luz de lo que se dice hoy, que sea evidente, si no sirve y no aparece hoy, entonces no se usa. No, hay que someterlo con rigurosidad a un estudio de investigación científica, a un proceso científico. Así como los medicamentos se someten a un proceso riguroso, que también en algunas oportunidades se ha mostrado que es falto de ética y falto de transparencia, todas estas opciones terapéuticas y todas estas opciones, digamos, de evaluación clínica, también deben ser sometidas a un proceso riguroso de investigación científica. Y su efectividad debe ser evaluada de manera transparente, sin intereses. Y eso va a ser muy provechoso para el ser humano, puesto que muchas de estas cosas, si no son eficaces, se desechan, pero si son eficaces, pueden ser herramientas útiles entonces para el tratamiento y quizás para la mejoría de muchas circunstancias para las cuales hoy la medicina no tiene solución. No lo podemos desconocer. Gran número de enfermedades hoy no se conoce su causa y el tratamiento es un tratamiento meramente sintomático. Y gran parte de los tratamientos hoy, sean etiológicos o sintomáticos, no son eficaces al 100%. Entonces, eso es importante conocerlo y a lo mejor muchas de estas herramientas pueden ser útiles. Hay que evaluarlas y son herramientas económicas y son herramientas que tienen menos impacto sobre el organismo y son herramientas que de pronto no generan tantos efectos adversos como los que generan los medicamentos que ustedes están estudiando y los efectos adversos que ustedes están empezando a conocer a través de la literatura. Entonces, esa parte es muy importante. Bueno, con esto termino este segundo aspecto que quería comentarles respecto a la terapéutica y específicamente a la terapéutica farmacológica y a la terapéutica no farmacológica. El tercer aspecto que quiero comentarles hoy, y que es el tercer objetivo y último de la actividad de hoy,
es los grupos farmacoterapéuticos. En realidad, el concepto de grupo, digamos, se ha ido formando de manera casi que espontánea. Y digo yo espontáneo porque, pues, en la medida en que había una sustancia analgésica que era el opio inicialmente, pues ese era el integrante de los analgésicos o de los antialgésicos, si quisiéramos utilizar una palabra que ni siquiera se usa porque se habla más de analgesia. Analgesia es sin dolor. Antialgesia es contra el dolor. Es decir, controlar el dolor, a veces no para suprimirlo totalmente, pero sí para reducirlo y aminorarlo. Porque a veces es triste decirlo, a veces no se logra suprimir el dolor completamente y esa es una situación que ocurre en muchos pacientes. Entonces, cada grupo inicialmente ha tenido un integrante y en la medida en que van apareciendo otros, en el caso del opio, como analgésico inicial, después se descubrió que el opio tenía codeína y se extrajo la codeína y entonces fue otro integrante de los analgésicos y después se descubrió que de la codeína se obtenía morfina y fue quizás otro integrante y después se descubrió que se podía sintetizar meperidina, un análogo de los opioides, y entonces el grupo farmacoterapéutico va ampliándose y hoy tenemos dentro del grupo de los analgésicos muchos que son opioides y muchos que no son opioides, acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, etc. Y el grupo se va ampliando. De esa misma forma se han ido, digamos, conformando otros grupos para manejo de la presión arterial, para el manejo de las infecciones bacterianas, para el manejo de las infecciones por hongos, entonces los antimicóticos, para el manejo de las infecciones virales, los antivirales, etc. Y de esa forma el grupo se va ampliando. Y hoy hay un sinnúmero de grupos farmacológicos. Si ustedes miran cada capítulo de Goodman, aborda prácticamente un grupo de medicamentos. Y así hay medicamentos antidepresivos para la depresión, antipsicóticos para la psicosis, antimaníacos para la manía, ansiolíticos para la ansiedad, antimicobacterianos, antituberculosos, antivirales, antimicóticos. Dentro de los antiinfecciosos nosotros tenemos antiparasitarios para los parásitos. Bueno, y hay un sinnúmero de grupos. Y como les decía, si ustedes miran cada capítulo de Katzun, van a encontrar que prácticamente se ocupa de cada grupo, o de muchos de los grupos, no, ahí no están todos los grupos farmacológicos que existen. Y entonces, si miran también al final de cada capítulo de Katzun, encuentran, por ejemplo, no solamente un resumencito de ese grupo farmacológico, sino también en las 2 o 3 páginas últimas de cada capítulo encuentran muchos de los integrantes de esos grupos. Ese es uno de los aspectos a los cuales ustedes tienen que ponerle más cuidado y tienen que estudiarlo con más detalle. El grupo, ¿para qué sirve? ¿Qué características tiene? ¿Qué integrantes hay? Y ese es uno de los aspectos que nosotros vamos a tener como objetivo cuando empecemos a estudiar los diferentes grupos. En la próxima clase nosotros vamos a estudiar el grupo de los analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Y con respecto a ese grupo, uno de los aspectos que tendremos que tener como objetivo claro es ¿para qué sirven? ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son sus características farmacológicas? ¿Y cuáles son los integrantes? Porque es muy importante ir colocando los nombres de muchos medicamentos en sus respectivos grupos. Esa es una cosa fundamental para no generar confusiones
no generar, digamos, errores que se derivan del desconocimiento con respecto a este tema. Entonces nosotros tenemos muchos grupos, como les decía, que se fueron formando, digamos, muy espontáneamente. Una vez se hizo mucho más complejo el número de medicamentos, entonces se fue dificultando mucho la inclusión en los grupos. Y había medicamentos que podían tener usos en diferentes patologías. Entonces no se sabía en qué grupo incluirlo, etc. Y eso ha generado problemas. Por ejemplo, la carbamazepina es un medicamento que se desarrolló como un anticonvulsivo para el manejo de las convulsiones. Y el grupo inicial debe ser un anticonvulsivo, un anticonvulsivante, donde se agrupe. Pero, por ejemplo, la carbamazepina también se usa para la manía, una enfermedad psiquiátrica. Entonces, se indica como antimaníaco y se clasifica ahí también. O es un medicamento también adyuvante de los analgésicos y también se incluye ahí. Entonces, eso dificulta a veces ya el manejo de tanto medicamento, además que para hacer estudios y llevar estadísticas puede dificultarse hacerlo de esa manera. Y además porque muchos de los medicamentos nuevos, pues a veces, ¿en qué grupo se van a incluir? Entonces, a raíz de eso, expertos de la Organización Mundial de la Salud se reúnen periódicamente para definir, digamos, cuáles son, y ya lo han definido, qué grupos de medicamentos hay, y darle además unos códigos que facilitan mucho el manejo de grandes volúmenes de información. No es lo mismo manejar un código de, digamos, 6, 8 letras, a manejar nombres a veces largos. Alprazolam hidrocloruro es mucho más complicado. Esomeprazol magnesium o magnésico. Esomeprazol sódico, mucho más complicado. Entonces, esos códigos facilitan mucho. Y de esa manera, entonces, ha surgido una clasificación que es la clasificación ATC. Esa clasificación ATC es la clasificación anatomo-terapéutico-química. Y en esa clasificación, los medicamentos se agrupan dependiendo del órgano en el cual actúan, de la enfermedad para la cual se usan o la situación para la cual se indican y algunas características también químicas. Entonces ellos se van agrupando y en general nosotros tenemos algunos integrantes de esa clasificación ATC. Les voy a compartir pantalla para mostrarle un poquito a este respecto los grupos de la clasificación ATC, como para que ustedes tengan una mayor idea al respecto. Voy a mirar aquí algo sobre si les logro mostrar esto. Miren, por ejemplo, ya están observando. ¿Aló? Sí, doctor, estamos viendo. Bueno, están viendo. Entonces, miren acá, por ejemplo, miren la clasificación ATC, que dice que se estructura en 5 niveles. Nivel anatómico, ¿no? Órgano o sistema en el cual actúa el fármaco y existen 14 grupos en total. Miren acá los grupos.
Los medicamentos que están en el grupo A son los que actúan sobre el sistema digestivo. Los que están en el grupo B actúan sobre la sangre y órganos hematopoyéticos. Los que están en el grupo C en el sistema cardiovascular. Entonces, por ejemplo, el esomeprazol y el omeprazol, la ranitidina, van a estar en el grupo A. Si ustedes buscan el código de la ranitidina, va a empezar, por ejemplo, por A. Y si buscan el código del omeprazol, va a empezar por A. En cambio, si ustedes buscan, por ejemplo, el hierro, va a empezar por B, porque es para la sangre. La heparina va a empezar por B. Sistema cardiovascular C, en el D están los dermatológicos, en el G están los medicamentos para el aparato geniturinario, en el H los preparados hormonales, en el J los antiinfecciosos de uso sistémico, en el L los antineoplásicos e inmunomoduladores, en el M los sistemas musculoesquelético, en el N los que actúan en el sistema nervioso, en el P los que son antiparasitarios, en el R los del sistema respiratorio, en el S los del órgano de los sentidos y en el B los varios. Observen que hay un segundo nivel, subgrupo terapéutico. Se identifica ya no por la letra, sino por dos cifras. Entonces miren, por ejemplo, acá. Miren, por ejemplo, N, sistema nervioso, grupo anatómico principal. Este es el ejemplo del diazepam. El diazepam es un medicamento que nosotros lo usamos para los trastornos de ansiedad. También es usado para inducir sueño. Entonces miren el diazepam, ¿sí? Está en el grupo N, sistema nervioso, grupo anatómico principal. 0,5, psicoléptico, grupo terapéutico principal. Es que modifica la actividad, digamos, del sistema nervioso. Ansiolítico, subgrupo terapéutico farmacológico, es un ansiolítico. Benzodiazepina, subgrupo terapéutico farmacológico. Y el 0,1 es el diazepam, sustancia final. Entonces, el código del diazepam, según el código ATC, es el N05BA01. N05BA01. Diferente, por ejemplo, al ketoconazol, ¿cierto? Que tiene el D01AC08, pero también puede tener este otro, T01AF11, porque actúa, digamos, tiene otro uso. Aquí es para uso dermatológico y aquí es para uso ginecológico, por ejemplo, o para uso sistémico. Entonces, bueno, con esto quería mostrarles cómo se organiza entonces la clasificación ATC. Y les voy a mostrar, por ejemplo, miren acá el código ATC o los medicamentos que están en el grupo C para el sistema cardiovascular. Miren, el 0,1 están inicialmente los que se usan para terapia cardíaca. En el 0,2 los que se usan para la presión. En el 0,3 los diuréticos. En el 0,4 los vasodilatadores periféricos. Por ejemplo, en el 0,9 los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina. Miren acá, por ejemplo, en el 0,1, esto lo pueden ustedes ver en Google, por ejemplo, Wikipedia trae esta clasificación. Si entran a la OMS también la van a encontrar. Y miren, por ejemplo, entonces el grupo C, cardiovascular. Mire, el 0,1, terapia cardíaca. Aquí está, por ejemplo, el 0,1AA, glucósidos digitálicos. 0,1AB, glucósidos de la axila. 0,1AC, glucósidos del estrofanto. Entonces miren cómo, por ejemplo, aquí en este 0,1AA, que son glucósidos digitálicos, está, por ejemplo, la digoxina. El código es el 0,1AA05, pero también está la digitoxina, que es el 0,1AA04. Miremos, por ejemplo, el 0,2. Miren, por ejemplo, 0,1B, donde están los antiarrítmicos. 0,1C, donde están los estimulantes cardíacos. Miren algunas de las
agentes simpático-miméticos que vimos en la clase pasada, dopamina, norepinefrina, dobutamina. Miren en el grupo C01D, vasodilatadores, nitroglicerina, por ejemplo. Miren, por ejemplo, acá en el 01E, otros preparados para el corazón. Miren acá, por ejemplo, los inhibidores de la enzima, bueno, antiadrenérgicos, miren, que ya ustedes vieron algunos, ¿no? Clonidina, lo recuerdan, agonista alfa 2, lo vimos en el tema pasado. Prazosin, bloqueador alfa 1, miren, antiadrenérgico de acción periférica, antagonista de receptores alfa-adrenérgico, prazosin, doxazocin, por ejemplo. Miren acá, agentes antihipertensivos y diuréticos, algunos combinados, por ejemplo. Bueno, entonces, ahí mire todos los medicamentos que están en el grupo C, que actúan a nivel cardiovascular, diuréticos. Miren acá, por ejemplo, hidroclorotiazida. Entonces, estos códigos son los que se utilizan. Cuando usted habla de este código, siempre está hablando de esta sustancia en este grupo, de esta forma. Miren, por ejemplo, acá ahorradores de potasio. Miren acá, por ejemplo, inhibidores de la ECA. Beta bloqueadores, muy importantes, beta bloqueantes, miren, no selectivos. Por ejemplo, propranolol, y aparece la estructura. Y miren, por ejemplo, acá, selectivos, metoprolol. Y miren, por ejemplo, otro grupo muy importante, por ejemplo, bloqueadores de los canales del calcio, amlodipino, felodipino. Y miren otro grupo muy importante de medicamentos que actúan en el sistema cardiovascular, inhibidores de la ECA, enzima conversora de la angiotensina, captopril y enalapril. Por ejemplo, ese es el ejemplo del grupo C. Miren acá, por ejemplo, el grupo A, por ejemplo, donde están todos los medicamentos que actúan a nivel digestivo. A02, agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos. Por ejemplo, aquí estarán los antiácidos. Antieméticos. Aquí, por ejemplo, debe estar la metoclopramida. Laxantes, el bisacodilo debe estar aquí. Fármacos usados en la diabetes, la metformina, la insulina debe estar aquí. Vamos a mirar, por ejemplo. Mira, hay algunos preparados estomatológicos. Y nos interesa mucho, por ejemplo, los antiácidos. Este es un grupo muy importante, donde están los compuestos de magnesio, de aluminio, de calcio. Medicamentos, este grupo, A02B, agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico. Mire, antagonistas del receptor H2, ranitidina. Inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, están en el grupo A02BC. El omeprazol, A02BC01. El pantoprazol, A02BC02. Y así de esa manera van entonces apareciendo cómo está conformada la clasificación ATC. Eso era lo que quería comentarles. Esta clasificación ATC entonces es muy importante para el manejo de grandes volúmenes. Los medicamentos que van apareciendo nuevos los van incluyendo y van generando, digamos, en otros. Entonces van incluyendo esos otros grupos y así. Es muy importante entonces esa clasificación ATC.
Bueno, esos eran los 3 objetivos que tenía para la clase de hoy. Creo que los hemos cumplido. Tengo para comentarles que recibí ya la carpeta que me envió Esteban Danilo. He revisado ya algunos trabajos muy buenos. Estoy muy contento de ver el trabajo tan juicioso que están haciendo con los artículos en PDF actualizados, muy relacionados con el verso y con los resúmenes también muy buenos. He quedado muy contento. Hasta ahora las notas van muy buenas. Espero que todos tengan los 3 puntos y que eso realmente les sirva pues para aprender primero, para entender ya con algo concreto lo que es el efecto adverso, cómo se reporta, cómo esto hace parte del proceso de farmacovigilancia y cómo ustedes van a ir aprendiendo ya mucho sobre los aspectos relacionados con la seguridad de los medicamentos, y cuando ya podamos analizar algunos datos, entonces van a complementar de manera muy interesante todo este trabajo, y en la medida en que lo puedan relacionar con la cátedra de inglés, pues van a ir mejorando mucho su segunda lengua en la parte de escribir y en la parte de leer y traducir. Eso es muy importante. Entonces, eso tenía para comentarles respecto al trabajo. Bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas o inquietudes respecto a la clase de hoy. Doctor, yo sí tengo una pregunta. De pronto, este tema que vimos hoy lo podemos encontrar en algún capítulo. Es que estuve mirando y no lo encontré. O de pronto nos recomienda leer de dónde o algo así. Voy a mirar de pronto a ver si tengo algún documento. Bueno, a ver, Goodman, lo que pasa es que es una edición anterior. Goodman, una edición anterior, no recuerdo si es como la 11, tiene un tema sobre terapéutica. Obviamente no hacen el enfoque como yo lo hago. Se centra mucho más en la terapéutica farmacológica, pues obviamente es un texto de farmacología. No aborda muchos de los aspectos, por ejemplo, administrativos que hemos comentado aquí, la parte de la ética, no aborda, digamos, muchos aspectos de las terapias alternas y no aborda nada de la parte de los grupos, pero pudiera ser una aproximación de pronto. De pronto voy a mirar a ver qué material les logro por ahí como compendiar y como para hacer algo que los acerque un poco a los aspectos que vimos en el día de hoy, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Bueno, Esteban. María Alejandra, bueno, a ustedes muchas gracias entonces, me alegra mucho. Claudia Lorena, bueno, gracias a ustedes también, buen día para todos. Aprovechen este tiempo para descansar. Laura, Juan Jacobo, Mariana, Ricardo. Sí. ¿Será que ahorita después de la clase me regala un momento para hablar sobre algo de los artículos? Sí, claro que sí. Caterine, Valentina, que estén muy bien. Esteban, José Miguel, Natalia, Juan Felipe. Bueno, adiós a todos. Karen, adiós. Entonces, terminando, me reúno con usted para que hablemos a ver respecto a los artículos. Bueno, chao, chao para todos.